Vámonos hasta Roma, vamos a ponernos serios ya. Con Elías Camaji abrimos la crónica y un poco pues de quién es León, qué se dice de León XIV, el nuevo papa, originario de Estados Unidos, teólogo, peruano también con nacionalidad, matemático, el sucesor de Francisco y su primer mensaje. ¿Qué engloba todo, Elías? Bienvenido desde Roma para Hermosillo, Sonora. Así es, estimado Luis Alberto, te mando un saludo desde la Plaza de San Pedro, aquí en el Vaticano, donde hace menos de 24 horas que se anunció la llegada de un nuevo papa. Los 133 cardenales que integran el cónclave han elegido al estadounidense Robert Francis Prevost como el nuevo líder de la Iglesia Católica. Como bien decía, se trata del primer papa nacido en Estados Unidos, es del sur de Chicago, donde 1 de cada 5 habitantes proviene de México. Y es también, como ya mencionabas, el primero con doble nacionalidad. Es estadounidense y tiene la ciudadanía de Perú. Fue precisamente en Perú donde inició su trayectoria religiosa como misionero hace 40 años, en 1985. En 2014 fue nombrado por Francisco como obispo de Chiclayo, al norte del país andino, una zona con muchos problemas de marginalidad y pobreza. Un año más tarde obtuvo la nacionalidad peruana, un hecho que fue recalcado por las propias autoridades de ese país. Prevost habló en español en su primer mensaje y tuvo palabras de agradecimiento para el Papa Francisco y para el pueblo peruano. También se pronunció por la paz y en contra de los discursos de miedo y de odio que predominan en el mundo actual. Se presentó también como León XIV, de estilo austero, discreto y poco mediático. La Iglesia lo ha calificado como un hombre cercano a la gente y comprometido con la doctrina social de la Iglesia. En Perú se le recuerda como un obispo incómodo frente al poder, que en sus silencios, pero también no tiene ningún atisbo de duda para alzar la voz y denunciar la corrupción, los abusos y los escándalos alrededor de organizaciones religiosas precisamente envueltas en escándalos sexuales. Ayer en la Plaza de San Pedro fue una locura, Luis Alberto. Decenas de miles de fieles celebraron y ovacionaron al nuevo Papa. Su elección, hay que decirlo, fue una sorpresa mayúscula. Se dio antes de lo previsto, en un cónclave que parecía atorado en el primer día y que después, ayer, después de que hablamos para Proyecto Puente, pues avanzó mucho más rápido de lo previsto. Y su nombre si bien había sonado y aparecía en las listas de los llamados papables, de los candidatos más adelantados, estaba lejos de ser el favorito. Los especialistas lo ven como una señal de continuidad del legado de Francisco. También interpreta su llegada como una respuesta de la Iglesia al auge de la extrema derecha y de figuras políticas como Donald Trump. Prevost, de hecho, ha sido un duro crítico de las políticas migratorias de Trump y del viraje autoritario de su gobierno. También ha criticado al vicepresidente J.D. Vance, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a las deportaciones masivas. En su cuenta de Twitter, hace poco menos de un mes, se pronunció sobre esto y compartió pues artículos bastante críticos con el gobierno de Estados Unidos. Prevost ya tuvo su primer acto oficial como pontífice este viernes. Ofreció una misa ante los cardenales que lo eligieron, pero también con los que no pudieron participar porque ya son mayores de 80 años. Esto fue parte de lo que dijo en su mensaje. Vamos a escucharlo. Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene una cosa absurda, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se les soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto, son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean a la sociedad y sufren mucho.
Es apenas el primer día de León XIV, pero ya tenemos algunas pistas de las líneas que va a seguir su pontificado. Es también muy pronto para adelantar conclusiones, Luis Alberto, porque no se pueden echar las campanas al vuelo. Ser elegido papa y en cualquier elección política pues implica ciertos compromisos. Se necesitaba una mayoría de 2/3 del cónclave, unos 89 cardenales, y es muy probable que hubiera ciertos compromisos para sí tener una cierta continuidad con lo que predicaba Francisco, pero también con apaciguar ciertos virajes de la Iglesia en temas de la doctrina, que eran peliagudos, ¿no? Por ejemplo, el acercamiento al colectivo LGTB, darle mucha más protagonismo a las mujeres, las críticas a la guerra. Bueno, hablábamos de eso con un sacerdote jesuita, con Thomas Rees, un sacerdote estadounidense que es también experto en política vaticana, y nos hablaba precisamente de que pues, la oposición hacia Trump es bastante abierta, y es también un mensaje de la Iglesia de decir, bueno, hay que predicar hacia la gente más necesitada, hacia los más pobres, hacia los migrantes, hacia los refugiados. Hay que seguir ese evangelio como lo precisó Jesús, y si eso pues molesta a los sectores más recalcitrantes del ultraconservadurismo, pues que así sea. Eso fue lo que nos contaba este señor Ruiz, y nos decía también que uno de los factores clave para su elección es que contó con el apoyo de los cardenales latinoamericanos, que lo veían, y cito sus palabras, no como un estadounidense, no como un gringo, sino como uno de los suyos. Nos decían también periodistas de Perú, que han seguido su trayectoria desde hace muchos años, que pues es un hombre que es matemático, teólogo, pero también conoce muy bien 3 mundos muy importantes de la Iglesia Católica. Uno es Estados Unidos, que es pues un país que tiene un peso enorme en el cónclave, había varios candidatos que habían sonado de Estados Unidos, conoce muy bien el contexto latinoamericano, vivió pues en condiciones pues muy modestas allá en Perú, fue un cardenal que estuvo apenas 1 año y medio como cardenal, no estuvo prácticamente nada, creció de la mano de Francisco, pero también conoce muy bien Roma porque ocupó cargos que le permitieron conocer a prácticamente todos los obispos, y conoce muy bien las divisiones internas y los problemas internos que aqueja la Iglesia. Esto es parte de lo que puedo contarte hoy, estimado Luis Alberto. Interesante, estimado Elías, amplio perfil y buena cobertura. Ya estaremos en contacto de lo que viene, y interesante el perfil también de él, y no tenía yo ese antecedente de su manejo de redes. Vamos a ver exactamente cómo viene, porque una cosa es cuando eres y otra cosa es cuando no eres, y otra cosa es cuando eres ya con la autoridad. Vamos a ver cuál va a ser la relación y si sigue ese tono con Estados Unidos. Te mando un abrazo, Elías, muchas gracias, y seguimos en contacto permanente. Seguimos en contacto, gracias a ti. Gracias. Corte y vuelvo el mensaje, qué significa su nombre, el Papa Tato desde Roma, y mucho más. Sigo en Roma, ya en el Vaticano, ahora con el padre hermosillense José Carlos Martínez Clark. Padre Tato, ¿qué significa, padre, la llegada de León XIV? Su nombre primero, ¿qué significa? ¿Y cómo está viendo la Iglesia la llegada del nuevo Papa? Bienvenido a Proyecto Puente. Hola, gracias Luis Alberto. Pues primero que nada lo recibimos con una gran alegría. Ayer en la Plaza San Pedro estábamos miles de gentes gritando, estábamos también, porque ahí estuve gritando, emocionados, conmocionados, ¿no? Esperando al Papa, aplaudiendo, y creo que ese es un gran recibimiento. En cuanto a León III, siempre también estábamos expectantes. Ahí en la presentación se anuncia el nombre de pila, primero del cardenal que es electo, y después cómo será llamado. León XIV, pues fue lo que escuchamos, y nos viene mucho a la mente, ¿no? Son 14 papas que ya han decidido llamarse León. Se dice que este nombre de León, pues es un nombre con autoridad, y sobre todo ha coincidido que es un nombre que han adoptado los papas en tiempos difíciles. Primer León, León Magno, fue un papa que defendió con autoridad la fe católica, incluso contra Atila el Huno en aquellos momentos. El León más antes de el Papa León XIII es también muy conocido
fue el primero que escribió una encíclica sobre las cosas sociales, la Rerum Novarum. También un papa conciliador entre las cosas, entre el modernismo y la iglesia. Entonces creo que por lo menos estos elementos son algo que ha tomado sin duda en consideración este nuevo papa que pues hemos conocido ayer, el Papa León XIV. Aparte alguna otra cosa que él agregue ya después cuando él mismo de su boca diga alguna otra palabra, como lo dijo el Papa Francisco, pero sin duda podemos nosotros descubrir, ¿no? Un papa conciliador, un papa que defiende la fe, un papa que va con las cuestiones sociales, sin duda, y yo también me atrevería a decir, a lo mejor por sus estudios, un papa que conoce y la teología y la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Papa León XIII también lo estipuló en alguno de sus escritos. Creo que puede ser la línea de este nuevo Papa León XIV. ¿Qué significa su nombre? León. Sí, León XIV, es decir, ¿cómo escogen los nombres los papas? ¿Qué significa para actualizar la auditorio? Sí, el nombre que utilizan precisamente lo eligen ahí mismo, ¿no? Cuando son electos ahí en el cónclave, después de preguntarle que si quiere aceptar el servicio ¿cómo se llama?, de papa, pues le preguntan cómo ahora quiere ser llamado. Es como una línea, por así decirlo, guía, pienso yo, de cuál va a ser su pontificado, ¿no? Eligiendo algunas características, sobre todo de sus antecesores, ¿no? Algunos papas, o algo que quisiera marcar. Tenemos pues la de Papa Francisco, que él mismo decía, Francisco, porque yo mi línea va a ser los pobres, los marginados, como San Francisco de Asís. Entonces ahora tenemos a este Papa León, creo que va también en esta cuestión, en la cuestión de la lucha social, en la cuestión de defender a lo mejor también la fe, como León. Entonces es como una identidad que cambia, ¿no? También para hacer o marcar precisamente esto. Ya no es el cardenal Prevost, como antes se conocía, sino ahora es el Papa León. Y así firmará todos sus documentos. Será como esta nueva identidad al tomar el cargo, por así decirlo, de San Pedro, de la silla de Pedro. ¿Cuál sería el principal reto que ve la Iglesia? Porque se ve como una continuidad. Vemos como un papa activista, crítico de Estados Unidos. Me decía ahorita Elías Camaji, también el corresponsal de El País de España en México, nuestro colaborador desde allá de Roma, nos estaba diciendo también eso, es decir, que es alguien activo, crítico, una especie de perfil similar a Francisco, hasta se parece a Francisco, ¿eh? Es decir, a ver, se parece a Francisco, estadounidense, peruano, doble nacionalidad, crítico. Creo que la Iglesia va por ese legado, creo que fue muy buena elección hasta ahorita lo que se ve. No sé, ¿cómo ves? Claro, sí, todo el mundo creo que tenemos o estamos en esa misma sintonía, ¿no? Las primeras palabras que dijo ahí en el balcón ayer, precisamente fue esto: paz, no tener miedo, y el mal no prevalecerá, ¿no? Dentro de otras, que creo que es como que el tinte que él ha elegido. Entonces, sin duda también mencionó mucho el Papa Francisco, y de una iglesia sinodal, podemos deducir que va en la línea de Francisco, por así decirlo, que no va a cambiar a lo mejor de rumbo, por lo menos drásticamente, pero sí que le va a meter su propia identidad, ¿no? Con lo que él pueda aportar nuevo. No va a ser a lo mejor una copia de Francisco, sabemos, pero sí va a seguir en esta visión, por así decirlo, de iglesia, que el mismo Papa Francisco ya nos ha ido indicando, ¿no? La sinodalidad. Y creo que el reto más grande que tiene la iglesia, y no solo la iglesia, sino el mundo entero, es la paz. Y fue el saludo con que inició el Papa León, la paz esté con todos ustedes, ¿no? La paz, porque entra a su pontificado, pues en un mundo casi al borde de la guerra en varias partes del mundo. Entonces creo que lo que más necesita el mundo el día de hoy es la paz, ¿no? Tanto la paz en las guerras como la paz personal de cada uno de nosotros. Creo que puede ser también su motivación.
Muy bien, pues vamos a seguir con el desarrollo. Ahorita vamos hasta Perú también, seguimos con el análisis del perfil. Te agradezco mucho, José Carlos Martínez Clark, padre Tato, hermosillense desde Roma, y mantenemos en contacto. Abrazo. Claro que sí. Adiós. Me voy con Daniel Gustavo, periodista de Chiclayo, Perú. ¿Cómo cae la noticia de Perú y Chiclayo del nombramiento del Papa León XIV? Él es estadounidense, nacionalizado peruano, vivió allá. A ver, ¿quién es un poco hoy el perfil del Papa? Daniel, bienvenido a Proyecto Puente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad de poder saludar además a toda la comunidad mexicana y a todos nuestros compatriotas que, sin lugar a dudas, en este país tan amado por nosotros, es muy grande, nuestra comunidad de peruanos residentes en México. Bueno, estamos todavía en una situación de éxtasis y profunda emoción y bendición por la designación del Papa León XIV, que es nuestro obispo emérito de Chiclayo. Llegó aquí en el año 2015, designado por Francisco como obispo de nuestra diócesis. Él es natural de los Estados Unidos, pero ha vivido más de 20 años en nuestro país. La primera vez que llegó al Perú fue en 1985, cuando el Perú se encontraba en medio de la violencia terrorista, y luego vivió en la década del 90, cuando el Perú se encontraba frente a la dictadura de Alberto Fujimori. Son momentos que lo han marcado, indudablemente, ya cuando retorna para su labor pastoral como obispo y prende una vocación justamente de lo que pedía el Papa Francisco, ¿no? Acercar la iglesia a la gente, a los más necesitados. Y ahí los vemos en las imágenes, ¿no? Ahí, por ejemplo, esa foto es del año 17, en el fenómeno del Niño Costero, cuando varios distritos de la región Lambayeque, que es donde queda Chiclayo, resultaron inundados, y el obispo no dudó en salir con sus botas de goma para recorrer las zonas afectadas, llevar ayuda, atender a los heridos, a los enfermos, y sobre todo trasladarles un mensaje de esperanza. Lo mismo hizo en la pandemia, ¿no? En un momento hemos visto cuando está con la hostia consagrada en el parque principal de Chiclayo durante la pandemia. Salió a recorrer la ciudad solo, con la custodia de la hostia consagrada para bendecir la ciudad, pero no se quedó eso en un acto meramente simbólico. Él logró, por ejemplo, traernos la primera planta de oxígeno que permitió salvar cientos de vidas de personas que morían por COVID-19, teniendo en cuenta que Lambayeque llegó a tener la más alta tasa de letalidad por COVID-19 en el Perú, y muchas personas se salvaron gracias a la obra que realizó para conseguir esta planta de oxígeno el entonces obispo Prevost. Un padre, un combativo, ¿qué pudiéramos decir de él? Frontal. Yo he tenido la oportunidad de conversar varias veces con él como periodista de expresión, y siempre fue muy frontal. No hablaba con tibiezas ni para asuntos teológicos y de iglesia, ni para asuntos sociales. Discrepaba, por ejemplo, del cristiano tibio. Él decía que el cristiano, el creyente, no puede ser tibio. Debe ser caliente, debe ser cálido en su corazón y reconocer a Jesucristo. Cuando hablaba de la Navidad, por ejemplo, decía, no se puede celebrar la Navidad si no conoces a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo significa hacer el bien. Está interesante. ¿Qué decía? Verás, permíteme, es que se está un poco friseando. No sé si tengamos por ahí, podemos mover equipo. ¿Qué decías? ¿Que no se puede celebrar la Navidad sin qué? No se puede celebrar la Navidad sin conocer a Jesucristo. Y para conocer a Jesucristo hay que hacer el bien. Eso decía. Discrepaba, por ejemplo, de las personas, principalmente de los empresarios y los políticos, que en campañas de Navidad salían a las calles a regalar juguetes. Él decía, ¿se acuerdan de los pobres en Navidad? ¿Y qué pasa con los pobres el resto del año? Hablaba de los políticos y decía, hay políticos que llegan solo para la satisfacción personal, se olvidan del servicio. Otra frase que nos dejó en entrevistas con Expresión fue, por ejemplo, hay quienes prefieren el poder antes que el servicio. Era un obispo, muy directo. Habló de la corrupción, habló de la delincuencia, del crimen organizado, habló del medio ambiente, habló de los derechos humanos, habló de la pederastia en la iglesia, y siempre fue muy directo, muy frontal. Recordarán ustedes
en el Perú hubo una larga discusión de si el ex dictador Alberto Fujimori debía o no ser indultado pese a las sentencias por violación a los derechos humanos. Lo que dijo Prevost como obispo de Chiclayo fue: antes de pedir indulto, debería pedir perdón a sus víctimas, porque Fujimori se murió sin pedir perdón. Entonces, allí más o menos vas sacando las características del personaje que nos ocupa hoy, del obispo que recorría las calles inundadas, que buscaba ayuda para los pobres y que ahora llega a la cúspide de la iglesia con un mensaje de humildad. Ayer pidió permiso para saludar al Perú y lo hizo a través de un mensaje dirigido a su diócesis de Chiclayo, donde estuvo 9 años trabajando y de la que no se ha desvinculado en ningún momento. Pues está muy interesante su perfil entonces, colega, y yo creo que sí, hay una continuidad con el Papa Francisco, es parecido en cuanto al activismo, lo directo, y vamos a estar entonces muy al pendiente. ¿Algo más para cerrar, Daniel? Puedo pedir orar por nuestro Papa, porque es el Papa latinoamericano para todos, ¿no? Él nació en Estados Unidos, pero él es peruano. Él es peruano, él es chiclayano, tiene identidad de documento de identidad del Perú y se identifica con nuestro país. Así que se identifica con América Latina. Oremos por él. ¿Cuánto estuvo en Perú, dices, 9 años? 9 años de labor y ya como cardenal retornó 2 veces a Chiclayo. 9 años nacionalizado, estadounidense nacionalizado, peruano y también allá en Roma. Interesante el perfil. Gracias, Daniel. Un abrazo hasta Perú. Interesante el perfil del nuevo Papa.